Buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes. estás, Eulogio Santaella? En estos días hemos estado coincidiendo en algunos eventos y yo tuve la grata oportunidad de decirte cómo me resulta de agradable en tus artículos políticos de visión nacional, pero cómo lo envuelves con la literatura, con la historia, para decir siempre verdades incuestionables. ¿Te lleva tiempo escribir esos artículos, Eulogio? Realmente, a veces la secretaria me dice, ingeniero, es que usted va muy rápido, porque yo todavía no digito, sino que escribo manuscrito y se lo paso a ella. Y realmente, siendo ingeniero, yo tuve la oportunidad de ser educado en una familia precisamente de educadores y que tuvimos biblioteca en la casa y de esa manera nos cultivamos. La lectura. Sí, y entonces siendo ingeniero tuve una formación autodidacta con limitaciones porque no ha sido con la formación ortodoxa de la academia. De todas maneras, los hechos dominicanos y los hechos de la sociedad actual no tienen la innovación y no son inéditos. Todo ocurrió. Y cuando me dicen, hablemos de la historia, en lugar de hablar de los griegos, la gente me dice, ¿y cuál de los artículos te ha gustado más? Digo, bueno, resulta que el presidente Medina estaba forzado y está forzado a reelegirse a través de un delfín. ¿Por qué? Porque en un momento dado, Ulises Heró, que era Hilarión Lebrel y que se puso el nombre de Ulises en honor a Ulises Francisco Espaillat, el hombre del Partido Azul, hombre restaurador, que se ponía en paños menores junto con Maceo para ver quién tenía más balazos en el cuerpo. Y a Lilis en un momento dado le dicen, pero presidente Heró, ¿cómo es posible que usted quiera permanecer en el gobierno? Dijo, le voy a hacer una anécdota de un matrimonio en donde yo fui el padrino en un campo. Hubo la ceremonia y cuando ya el novio estaba en su caballo y había una yegua con una silla de montar de Galápagos de el lado para que la novia se montara y la novia no aparecía. En un momento dado, la muchacha, ¿dónde está la novia? Está en la casa. Pero búsquenla. Y cuando llega el presidente Heró, le dicen, dígale que se vaya con el novio. Y la muchacha estaba encima de un armario y le dice, mire, yo no quiero hablar como presidente de la República, yo quiero hablar como padrino de este matrimonio. ¿Por qué usted no se baja de ahí? Y la muchacha le dijo, porque si me apeo me embroman. Entonces, eso es algo que se aplica en la República Dominicana y por eso quizás viene la insistencia del presidente Medina de prolongar sus periodos de gobierno, primero renovando, violando de nuevo la Constitución y ahora con un candidato que obviamente todo el mundo está de acuerdo que no cumple con las características para dirigir la nación. Has hablado de una anécdota formidable, hasta cómica si se quiere, y explicar por qué no se pueden bajar del armario, porque lo molestaría, aunque leía mal. La palabra es otra, pero no la podemos decir ahora. Sí. Pero ciertamente eso me lleva a mí a la importancia de dado que tú perteneces a Conciencia Nacional y has hablado de un episodio nacional. Y hay tantas jóvenes que le encanta oír esta historia, pero quisieran saber por qué la Conciencia Nacional ahora está trabajando, buscando una fuerza unitaria, una conjunción de corrientes de pensamiento que se unen, juventud, gente adulta, técnicos como tú, de una vida probada de eficiencia. ¿Qué está pasando? Que los dominicanos tenemos que acogernos a la historia, al pasado, pero tenemos que construir el futuro ahora. Conciencia Nacional está constituida por una serie de ciudadanos que no pertenecen a partidos políticos. Está Federico Lalane José, está el arquitecto Leopoldo Franco, está el licenciado Jaime Ricardo Fernández, está el licenciado Chery Jiménez, está el doctor Emanuel Esquia Guerrero y un servidor, Eulogio Santaella.
Nosotros, en verdad, nos constituimos como grupo para, desde la parte que se llama la sociedad civil, influir para que se formara un frente unitario para terminar con el régimen despótico del PLD, régimen que cae perfectamente en el concepto que elaboró muy bien el prestigioso jurista Luis Gómez Pérez, la dictadura constitucional. Una dictadura porque a donde no hay separación de poderes, no puede haber democracia. Y en donde no hay pesos y contrapesos, no puede haber democracia. Y nosotros entendemos que para que la democracia sea efectiva, nosotros no podemos dejar solamente a quienes hacen la política de profesión, sino que tenemos que hacer la contrapartida. Y aquí viene una anécdota de tipo fisiológico. El gobierno puede estar constituido por el índice, el dedo mayor, el anular y el meñique. El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y el poder constitucional. Pero, La mano. ¿qué pasa? Aunque no vaya en la misma dirección, para que esos poderes tengan fuerza, tiene que estar el pulgar, porque sin el pulgar no se agarra. Entonces, la democracia está constituida por una mano en donde está el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el poder constitucional y el poder ciudadano, que está aquí para fortalecer, para que las instituciones tengan validez, en donde haya pesos y contrapesos, y que también el que se porta bien sea premiado y el que no, castigado. Nos acompañaste en estos días en un encuentro de la sociedad civil con políticos, inclusive en el que participó por primera vez, hizo aparición pública o virtual, Luis Abinader, en la que hablamos de eso del poder ciudadano. Este programa tiene mucho interés de que se entienda y se sepa. Quisimos hacer ese evento porque era un compromiso de poder ciudadano, porque nosotros estamos interesados en que el pulgar funcione. Que actúe. Tú estuviste ahí con nosotros. Sí, con mucha honra. ¿Qué impresión tuviste tú porque lo has explicado maravillosamente, de ponerle, es un gatillo que amarra, no es que el que dispara, es el que amarra? ¿Y cómo viste tú el acto y la impresión, tu presencia ahí, sobre la importancia del poder ciudadano? Tú que has marchado por el 4% y lo convirtieron en un problema inmobiliario, en un negocio inmobiliario. Tú estuviste también demandando justicia y la perdimos, se nos perdió. Y entonces ciertamente es la garantía de que un gobierno puede ser mejor si el poder ciudadano mantiene el gatillo apretado. Perfecto. Vamos a ver tu impresión. Poder ciudadano que apoya a un gobierno, pero no para darle un cheque en blanco. No suficientemente. Es precisamente para que aparezca el debate, para que aparezcan las distintas opiniones y que surja lo mejor para la ciudadanía. En aquel momento, en ese evento tan interesante, el futuro presidente de la República, Luis Abinader, se comprometió a darle participación a los ciudadanos independientes en la gestión de gobierno. ¿Y qué resulta? Nosotros necesitamos que el Estado, que es regulador, tenga también en su seno elementos del poder ciudadano para que también regulen. ¿Y qué ocurrió? Nosotros hemos tenido una situación, una palabra fea, de envilecimiento de la vida nacional, que el instrumento básico que el gobierno de Danilo Medina quiso esgrimir para darle fuerza al llamado poder ciudadano, se corrompió y se distorsionó porque se inventaron el término veeduría. Y muchísimos ciudadanos de buena fe fueron envueltos y fueron incorporados a comisiones de veeduría, y los veedores o fueron o ciegos
o tuertos o tuvieron estrabismo. O tuvieron que renunciar a algunos. Se marcharon. ¿Por qué? Porque los querían utilizar puramente de instrumentos para darle legitimidad a situaciones que eran ilegales, a situaciones que eran... Le negaban los datos también. No le daban acceso. Entonces, ese concepto de que la ciudadanía participe tiene que retomarse de una manera pura en el caso, porque también hay otra cosa, está el poder ciudadano, de ciudadanos independientes, no políticos, en la parte de regulación y en la parte de planeación de la vida, pero también está el poder ciudadano independiente empresarial. A mí me toca decir, y lo digo con orgullo, que en el año 1984 estaba yo en el Consejo Estatal del Azúcar y concebí el Consorcio Cítricos Dominicanos, una alianza de RICA con el CEA, y ahí tuvimos naranja por décadas para consumo interno, para exportación. Vinieron unas plagas últimamente, ahora se están sembrando coco. Establecimos el Consorcio Cítrico del Este, el CEA, junto con Barceló, Jacín, Santoni, y me tocó la honra de concebir Indus Palma junto con el Grupo Bonetti. Entonces, una manera creativa. Pero claro, entonces, eso se perdió sencillamente porque esa famosa alianza pública-privada que se habla, dice, no, hay muchas condiciones. La condición básica, ¿sabe cuál es? Que el que está en el Estado no quiera cobrar su cuota aparte. No quiera negociar con eso. Eso. Facilite la producción. Claro. Entonces, nosotros necesitamos esa participación porque los ciudadanos que han visto tantas cosas y los jóvenes que creen que toda la vida los políticos fueron como los del PLD. Oh, no. Entonces, el famoso capitalismo de Estado que nos dejó Trujillo lo sirvió para que hombres desde el Estado se hicieran capitalistas. Y yo tengo presente una expresión de Carlos Fuentes que decía, dicen que es jugarse el todo por el todo. Eso es valentía. Se jugó el todo por el todo. Pero ¿y qué es jugarse la nada por el todo? Estos no tenían nada y se lo tomaron todo. Todo solamente para ellos y no para todos. Y no para el país. Hay una cosa que quisiera retomar. Para la idea que presentó en esa reunión tanto Miguel Sarajato como el licenciado Abinader, fue muy claro que un veedor tiene que ser nombrado desde afuera. No puede el Estado nombrar sus veedores. No puede nombrar la gente que lo va a auditar, la gente que lo va a decirle, mire, esto está mal, esto está bien, esto hay que rehacerlo, esto es hay que criticar. Decía Luis que el gobierno tiene que ser criticado y mantenido en alerta por esa fuerza. Pero no puede el Estado pretender que va a nombrar al que lo va a auditar sin caer en una profunda falsedad. ¿Qué es lo que tú te referías al principio con las vedurías? Son vedurías que nosotros tendremos que reunirnos en una semana para ver cómo las va a decir, cómo se va a presentar al Poder Ejecutivo la forma de designarlas, de manera que sean seres libres, que representen una visión del poder ciudadano auténtico, no negociador, no mediatizado. ¿Qué para ti y para lo que tú representas, en esa misma vertiente en que tú hablas de fuerzas confluyentes para crear una oportunidad de cambio real, de Estado que funciona, de justicia que funciona? Decías también en estos días, sabemos que el Congreso va a estar plagado de gente que no le van a decir con un dedo lo que tienen que hacer. Y nos referimos, por ejemplo, al Valdo Estrella en Santiago o Antonio Tavera. Hay una cantidad de senadores que por la composición real, por lo que hemos cuidado por la coalición democrática presente con varias candidaturas, que no va a haber un Congreso que sea manejable, sino que va a haber gobernanza, discusión,
debate. Entonces, ¿tú qué opinas? Tú que vienes de un mundo con tanta experiencia, ¿en qué consistiría el voto útil que ayudaría a que el proceso fuera cumplido el 5 de julio? Bien, nosotros tenemos una opinión de que las primeras encuestas hace 4 años hablaban de 40% de personas que no estaban incorporados en partidos políticos. Pero ahora las encuestas han estado señalando unas variables, unos elementos cuantitativos que no se pueden dejar de analizar. La encuesta Gallup, en donde se establece que Luis Abinader ganaría en primera vuelta, esa encuesta señala que hay un 24% de personas indecisas. Hoy ha aparecido en el periódico Hoy una evaluación de Marpen, y esa encuesta dice que también hay 24% de personas que no van a votar. Y en la Greenberg hay un 34% de personas que dijeron que no iban a votar. Entonces, nosotros no debemos aceptar la abstención. La República Dominicana está enfrentando una situación que debe salir de un gobierno que no ha satisfecho ninguno de los elementos fundamentales. El Estado se crea para que haya seguridad. No hay seguridad. No hay salud, no hay agua, no hay luz. Entonces, ¿por qué me voy a abstener? Abstenerme es consolidar la permanencia de lo que está ocurriendo. Entonces, esas personas abstencionistas, hay que decirle, tú tienes que votar, pero no votes el voto. Vota por el puntero que no tiene compromisos con el pasado. Y vamos a tratar de salir en la primera vuelta consolidando un triunfo en primera vuelta que con un margen de control, con un colchón para que el fraude que nos quieran hacer sea inocuo y no nos haga daño sin pasar del 50%. Pero eso también tenemos que decírselo a los seguidores de contendientes que no están en posibilidad de quedar ni siquiera en segundo lugar. Decirle, no votes el voto, vota para que la nación tenga un nuevo gobierno y que sea en una primera vuelta, y ese es el voto útil. Un voto útil que yo quiero ahora reforzar algo importantísimo. Estamos hablando de Luis, pero hay que hablar de Raquel. Yo tengo el honor que cuando se me comentó que iba a en el perfil de quien iba a ser vicepresidente era una mujer y del Cibao, yo difundí el nombre de ella. Y por primera, entre muchas personas y entre grupos diplomáticos extranjeros, Raquel Peña. La conozco, conocí a su esposo, y Raquel tiene una condición. Yo seguí a Jacqueline Kennedy. Jacqueline, la mujer que impresionó a De Gaulle, la mujer que llega a París y que el presidente Kennedy tiene que decir, yo soy quien acompaña a la señora Kennedy. Sí. Entonces, culta, buena moza, marcaba la pauta en el mundo. Y de un momento a otro, la mujer más destacada tiene que recoger parte de la masa encefálica del esposo. Y comienza un sufrimiento que no solamente era la falta del esposo, también matan a quien era el sostén, a Robert Kennedy. Entonces, la hija le hizo una entrevista, aún antes de morirse el hijo, y ella dijo, yo soy una idealista sin ilusiones. ¿Qué frase? Ella, una idealista sin ilusiones. Entonces, Raquel perdió el esposo, perdió su padre recientemente y se ha mostrado como una idealista con ilusiones. Sí. Y ha sido un aporte fundamental
Es un ser una, exquisito. es una mutual. Pero una mujer que sabe de educación, una mujer que conoce el mundo empresarial, que conoce los desafíos del desarrollo de los que quieren una oportunidad. Seguro. No fue una mujer política, pero en su casa se hacía política. Porque Seguro. Arcadio era un hombre convencido de la política dominicana. Sí. Y tenga que decir que también Honesta. en la expedición de Estero Hondo Maimón. vino Cuco de Peña, pariente. Cuco de Peña Sí, también, sí. pariente. Entonces, realmente nosotros, en el caso del voto útil, ¿para qué hacer un ejercicio de votar un voto? Necesitamos el voto útil para culminar este proceso que ha sido tortuoso, un proceso que tiene que culminar ese día. Y resulta, yo no me quiero ir sin mencionar algo. El que dice lo que no debe, oye lo que no quiere. El PLD dice que el PRM no quiere reconocerle el triunfo. Cuando Danilo Medina fue derrotado en el 2000, quien reconoció el triunfo a Hipólito Mejía fue Balaguer, porque habían ido a la casa de Balaguer queriendo reeditar el pacto patriótico. Entonces Balaguer los puso en su puesto. Pero cuando en el año 1978 Antonio Guzmán ganó las elecciones, obviamente fruto de movilización interna y del liderazgo de Peña Gómez, que estableció un pacto, unas alianzas tácticas con los liberales de Washington, en el momento en que Washington tenía el concepto humanístico de la doctrina Carter de los derechos humanos. Era Carter el presidente. Entonces, el presidente Bosch decía: aquí lo que va a haber es un matadero electoral. O un gobierno de unidad nacional, ¿verdad? No, en medio de que los militares se habían tomado las urnas, Juan Bosch, el 17 de mayo, un acuerdo de unidad nacional, fue al Caribe, que había tenido disputas con el Germán Emilio, pero fue también al Listín Diario, a proponer un acuerdo haciendo abstracción de que ya el pueblo había votado. Obviamente el pueblo fue tan astuto que desestimó eso para bien del pueblo y para bien de la memoria histórica de Bosch. Aquí quien ha querido desconocer resultados han sido los del PLD, no los de otros partidos. Muchas gracias por recordar ese dato histórico. Muchísimas y vamos a gracias. sentir la alegría de haberte tenido con nosotros. Y te agradezco a nombre de Raquel la magnífica exposición que tú has hecho de los valores, el ser humano, la oportunidad de desarrollo que van a tener una parte de la sociedad dominicana o todo el pueblo dominicano, detrás de los valores de esta mujer que acompaña a Luis Abinader, compartiendo los dos los mismos deseos de cambio. Una mujer que fortalece el elemento básico de la sociedad, que es la familia. Que es la familia. Que en otros sectores y otros candidatos no tienen esas condiciones. No puede recibirla, no puede recibirla. Muy honrado estar aquí. Gracias, fue fabuloso.